Cuando se habla del New Metal, casi siempre se suele hablar sobre lo que yo denomino como la Trinidad del New, patente pendiente. Estas vendrían siendo bandas como Korn, Deftones y Limp Bizkit. A veces cambian Deftones por System of a Down o Slipknot o Linkin Park, pero la Trinidad sigue estando ahí. Y no digo que sean malas bandas, pero sí cansa que casi siempre se mencionen estas cuando se habla de New Metal. Pero hubo una época donde esto no pasaba, donde había muchas más bandas de New Metal peleando por su lugar. Una época donde los sonidos pesados e industriales, combinados con el peinado exagerado y ropa sumamente holgada, dominaban la industria metalera. Una época donde las bandas aún no eran olvidadas. Y el día de hoy les voy a hablar sobre una de esas bandas que pasó de estar en la gloria a quedar en el mismísimo olvido. Nuestra historia inicia a finales de los años 80, tras la disolución de la banda de post-punk Deep Blue Dream, donde el ex vocalista Wayne Static conocería al baterista Ken Jay. Juntos crearían una banda independiente que, aunque les haya ido bastante mal, continuarían trabajando juntos. En 1990 se mudarían a Los Ángeles, donde conocerían al guitarrista Emerson y al bajista Tony. Los cuatro formarían la banda conocida como Drill, donde tocaban géneros como el post-grunge, hasta que Emerson abandonaría la banda y sería reemplazado por Fukuda, y la banda, en vista de esto, decidiría cambiar el nombre a Static X. Tras el cambio de nombre y dejar a un lado el post-grunge, la banda firmaría con Warner Bros. Records en 1998. Aquí un pequeño paréntesis, porque ¿cómo es posible que así de la nada Static firmara con Warner? Digo, muy probablemente tuvieran contactos o algo así, pero sí suena bastante raro. Pero dejando las explicaciones de lado, en marzo del 99 la banda lanzaría su álbum debut, Wisconsin Death Trip, contando con un sonido mucho más apegado a lo que vendría siendo el metal industrial, o sea, metal pero con sonido de eléctrica. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque tal vez muchos se preguntarán, ¿qué no Static X es una banda de New Metal? Y pues la respuesta es sí, pero no. Me explico, Static X salió en la época dorada del New, y ya que salió por esos años y tenía un sonido algo similar al New, pues las personas le empezaron a decir que era New Metal por, bueno, ser similar. Algo así le pasó a Deftones y a System of a Down, que pues ellos mismos han dicho que no son New Metal, pero la gente los considera New Metal por estar en esa época. Pero dejando ese tema de lado, Static junto con su álbum debut hicieron historia en la industria de los 90s, contando con canciones como Pushing It o I Am With Stupid, que por un lado tenemos una canción que habla sobre el consumo de drogas y la violencia, mientras que por el otro lado tenemos una canción que habla sobre el conflicto de identidad. Pero estas canciones no son las únicas de las que debemos hablar. El álbum tiene un total de 12 canciones, cada una siendo una experiencia diferente. Por ejemplo, Love Dump, que más allá de ser un sonido electrónico, recuerda bastante a una rola de Rob Zombie. Me da risa las metáforas que tiene por letras. Por otro lado tenemos a I Am, que si has escuchado a Cold Chamber vas a entender por qué puse esta canción. El sonido de Static X se caracterizaba por tener un ambiente muy oscuro, a diferencia de otras bandas como Limp Bizkit, por ejemplo. Básicamente, Wayne junto con su equipo son unos genios. Agarraron un sonido que ya funcionaba y le metieron un toque oscuro para hacerlo su propio sonido, notándose en canciones como Steam o I Am With Stupid. Para promocionar el álbum, la banda realizó diversas giras en todo Estados Unidos y participó 2 veces en el Ozzfest. El vocalista Wayne dice esto, y cito: "Fue todo un torbellino, y apenas si lo recuerdo. Trabajábamos y girábamos tanto que ni siquiera le recuerdo la mayor parte. Dimos 300 conciertos el primer año y nunca volvimos a casa. Hacíamos una gira de 6 u 8 semanas que terminaba en algún lugar de la costa este. Conducíamos por un par de días para encontrarnos con los Slayer y girar con ellos durante 4 o 5 semanas. Después de esa gira, conducíamos unos días hasta Boston para encontrarnos con Seven Dust. Seguíamos y nunca volvimos a casa. De hecho, ni siquiera tenía casa. Viví en el local de ensayo el último año antes de empezar la gira. Tuve que dejar mi trabajo para grabar el disco, así que no tenía dónde ir. Ahora, al recordarlo, me arrepiento de no haber tomado el tiempo para relajarme y disfrutar más. Quizás haber conocido mejor a otras bandas, haber pasado tiempo con ellas, haberlo pasado bien, haber salido de fiesta y haber sacado fotos. Pero todo ese esfuerzo y dedicación fue recompensado con un éxito comercial masivo y ganando un disco de platino en el 2001, lo que generó el camino para su segundo álbum.
Sin embargo, Static tenía miedo de no volver a tener un éxito jamás, por lo cual decidió continuar trabajando con el material de seguimiento únicamente por miedo de no tener un gran éxito, lo que causó la pronta separación de Fukuda de la banda, y obligando al resto a grabar su tercer álbum ahora como un trío. Y el 22 de mayo del 2001, su segundo álbum, Machine, vería la luz, y para fortuna de la banda y Static, este álbum también fue un éxito, vendido un total de 500,000 de unidades. Al mismo tiempo, Trip Sensei sería el reemplazo de Fukuda, dando paso a su tercer álbum de estudio, Shadow Zone, que inició con problemas desde el minuto 1. Después de que Static prestara su voz para la canción Not Meant for Me de la película Queen of the Damned, el ejecutivo de Warner Bros. Obligó a la banda a tener un sonido mucho más melancólico para ese tercer álbum, debido a que le había gustado cómo Static se había desenvuelto en esta clase de entornos, por lo cual ya tenían un problema, tenían que adaptarse a un sonido nuevo, sumando que el baterista había dejado la banda 2 días antes de la grabación. Debido a esto, tuvieron que buscar un reemplazo, que vendría siendo Nick Oshiro, el reemplazo de Jay. Afortunadamente, con todo esto y la mala suerte de Racha, su tercer álbum de estudio, Shadow Zone, se lanzó un 7 de octubre del 2003, contando con un éxito moderado. Su sonido melancólico junto a lo industrial que se venía manejando fue una combinación curiosa, con canciones como The Only o So, que mostraban lo que esta combinación era capaz de hacer. Tras Shadow, la banda se pondría en marcha para lanzar su cuarto álbum de estudio, pero para la mala suerte de esta, el recién integrado Trip Insane sería acusado por actos sexuales en contra de menores, llegando a tal nivel que en el 2005 Trip sería arrestado por las autoridades para posteriormente ser despedido de la banda por cochinote, dejando un hueco que sería llenado por el ex miembro Fukuda, quien regresó a la banda para tomar el lugar de Trip. Así, con la alineación original, la banda sacaría su quinto y sexto álbum de estudio, y no solo eso, la banda regresaría con las grandes giras, y llegaron a tener nuevamente la oportunidad en tocar en uno de los eventos más grandes del rock y el metal, el Ozzfest. La banda estaba nuevamente en un gran momento. Lamentablemente, les duró muy poco. A finales del 2009, la banda comenzó a tener tensiones entre sí. Fukuda quería centrarse en su familia. Oshiro, que recientemente estaba saliendo del alcoholismo, chocaba bastante con Wayne y su adicción a las sustancias. Campos explicó que el ambiente ahí era sumamente tóxico y apenas se soportaban. Claro, tampoco a un nivel como Slipknot, pero sí había mucha tensión entre ellos, y sin escrúpulos, Wayne anunció su proyecto en solitario, mientras que Campos se iría con Soulfly, pero aclaró que la banda no estaba separada, solo se dieron un pequeño tiempo. Para este punto, cada quien estaba tomando su camino. Uno se fue de solista en el 2011, el otro se fue con Max Calavera, y los otros dos querían centrarse en su vida personal. Todo bien. Un año después, en el 2012, Wayne quería retomar Static nuevamente, pero ninguno de los miembros anteriores se incorporaron, y en su lugar, decidió ocupar su nombre para su proyecto en solitario. En junio del 2013, Wayne daría la noticia que todo el mundo se esperaba. Static X se había separado oficialmente. Tras un pequeño desacuerdo con Campos, Wayne decidió darle fin a la banda. Años después se supo que ese pequeño desacuerdo en realidad era una intervención por su adicción a las sustancias. Para este punto la banda ya prácticamente no existía, siendo esto un super golpe horrible para los fanáticos. Imagina que tu banda favorita se disuelva, eso debe de doler, pero nadie estaba preparado para lo que vendría, y no los culpo, nadie puede prevenir una muerte. El 1 de noviembre del 2014, Wayne moriría a la edad de 48 años. Inicialmente la causa de muerte se desconocería, y según su esposa, las drogas no tenían nada que ver. Pero con el registro forense del 2015, demostrarían todo lo contrario. Murió por una sobredosis. Pero sea cual sea la causa, lo cierto es que esta muerte causó mucho furor en la industria musical, dejando un gran hueco en millones, pero millones de personas. Tras la muerte de Wayne, Tony, Campos y Ken se volverían a reunir para lanzar su proyecto Project Regenations, contando con canciones inéditas con la voz de Wayne e invitados como Elsen, también conocido como Zero, quien, como dato curioso, usa un disfraz del mismísimo Wayne, versión zombie. Estos sí son tributos, carajo. Dejando ese tema de lado, en el 2014 lanzarían el proyecto Revolution 2, con aún más canciones inéditas, más invitados,
y más de esa esencia industrial que caracterizó la época dorada de Static. No hay mucho que decir en estos momentos. Static es una de las bandas más importantes que ha tenido la industria en los últimos años. Sí, puede que en los 90 haya sido el peak de esta banda, su punto más alto, y bueno, tenía temazotes. Pero no negaré que los álbumes actuales son buenos. No digo que son al nivel de Wisconsin o Machine, pero sí son disfrutables y sí recuerdan mucho a la época dorada de Static. Pero no tengo nada más que decir, solamente que gracias por ver este video. Si les gustó, recuerden dejar su like, comentar y compartir. Sin nada más que decir, yo soy Danieru, sayonara.